¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo tres pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participación.mininterior.gov. Listo, entonces, como ustedes vieron en el video, la participación en Colombia ya está reglamentada, ya tiene un gran marco normativo desde la misma Constitución Política del 91. ¿Qué son entonces esos mecanismos de participación? Y que nos corresponden y que nos pertenecen a nosotros como colombianos, son esos medios a través de los cuales se materializa ese derecho fundamental a participar de una forma democrática y que nos permite a nosotros intervenir en la toma de decisiones de esos asuntos públicos, de cómo se van a administrar todos nuestros recursos, toda nuestra estructura como Estado, y a ejercer además un control político y un seguimiento y evaluación a esa gestión pública. Entonces, la participación en Colombia se reglamentó con la ley 134 del 94. Allí en esa ley se establecieron el voto como el principal elemento o la principal herramienta con la que nosotros los ciudadanos contamos para participar en todos esos procesos de consulta popular, todos esos procesos democráticos que nos permite incidir en una u otra decisión que nos compete a todos nosotros como ciudadanos. Y además se establecieron unos mecanismos, otros mecanismos a partir del voto, unos mecanismos a los que nosotros podemos acudir para tratar asuntos democráticos de forma particular.
Entonces, pero ya en el 2015 entró en vigencia la ley 1757 sobre la participación democrática en Colombia. Esta ley tiene como objetivo promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política. No solamente en la vida política, sino también en lo que se refiere a ese aspecto administrativo, económico, social y cultural, y también asimismo nos permite esa ley controlar el poder político. ¿A través de qué? De medir, de evaluar, de decidir sobre esos personajes que nosotros elegimos a través del voto. Alcaldes, senadores, representantes a la Cámara, ediles, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, presidente y vicepresidente en Colombia. Entonces, esta ley, pues, además de que nos podemos hacer eso, ya nos da dos herramientas, ¿no? Es participar en todos los procesos democráticos y hacer un control político, pero también nos permite regular a través de la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, como el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto, nos permite establecer esas normas fundamentales por las cuales se va a regir la participación democrática en las organizaciones civiles. Como lo decía en el video, esta norma tiene tres aspectos fundamentales para poder desarrollar esa política de participación en Colombia. La primera es que establece cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana, cómo se va a trabajar o cómo es el proceso para ejercer cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana. El segundo aspecto importante es sobre el proceso de la rendición de cuentas y el control social a lo público. Y el tercero es cómo se creó el sistema para la coordinación de la participación ciudadana en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta y partiendo de lo que es la participación como tal aquí en Colombia, esta ley 1757 nos dice que la participación de nosotros los ciudadanos en la vida pública, además de votar, además de ejercer esa participación a través del voto para elegir a los representantes y gobernantes de nuestro país, también es importante desde el punto de vista que la ciudadanía debe, como ciudadanos, cada uno de nosotros debemos hacer parte en cada uno de sus procesos democráticos para la toma de decisiones y la ejecución de esos asuntos públicos en las diferentes fases o etapas. Entonces, aquí la ley lo que define es que la participación ciudadana es la intervención de individuos, grupos o colectividades en representación de unos intereses en cuanto a acceso a servicios, acceso a bienes y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad, de toda la sociedad. Otro interés es en el de influir en autoridades encargadas de la toma de decisiones que afecta la vida diaria de cada uno de nosotros. Interés en el ejercer ese control y supervisión social sobre la gestión pública de funcionarios y representantes de gobernantes. Y también interés en elaborar acuerdos, construir acuerdos con autoridades y otros actores en temas de interés colectivo. Como participación debemos tener en cuenta que la participación es un derecho, es un deber y es una oportunidad. Es un derecho de nosotros los ciudadanos el que estemos informados sobre cada uno de los procesos de participación, cuáles son esos mecanismos de participación, cómo es que las entidades públicas encargadas de gestionar
de aplicar esa política de participación lo van a hacer y cómo nosotros los ciudadanos podemos acceder a esos mecanismos de participación. También es un derecho que participemos en cada una de las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación a la gestión pública. También es un derecho ser sujeto de fortalecimiento organizativo para participar de manera cualificada en el caso de las expresiones asociativas, que recibamos capacitación, información, que tengamos acceso a todas las herramientas para poder emprender un proceso de participación a través de los mecanismos de participación ciudadana, recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación y acceder a formaciones para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas. Es una responsabilidad o un deber de nosotros los colombianos interesarnos por los diversos asuntos públicos en el territorio en el que habitamos, informarse sobre los aspectos de interés público que sean sometidos a discusión política, sociales, convivencia, ambientales, o que sea cualquier proceso de elección popular que se realice en nuestro municipio, en nuestra vereda, en el departamento. También respetar las decisiones tomadas en aquellos procesos electorales. Si ganó la mayoría por X o Y decisión electoral, pues debemos respetarlo. Si no fuimos a votar, pues con mayor razón debemos respetarlo porque no participamos. Y el cuarto es en el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran y o las comunidades que representan. Y en cuanto a los deberes del Estado, se presentan como unas oportunidades para nosotros los ciudadanos, y es de promover, garantizar, acompañar, proteger e implementar las instancias de participación, garantizar la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos, proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de la licencia, de la incidencia de nuestras decisiones, con nuestro voto en esos procesos electorales, propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas para que garanticen la participación. ¿Cuáles entidades? Las encargadas, como es el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y todas las instancias de participación que hacen parte del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, y brindar asistencia técnica y acompañar la cualificación de los debates ciudadanos y convocar de manera amplia y democrática a la ciudadanía para que intervengan en las diferentes instancias de participación. La ley 1757 pues establece cuáles son esos mecanismos de participación, y entonces nos habla de que hay unos mecanismos primero que hacen referencia a las modalidades de participación ciudadana directa y que se refieren a la información, al ejercicio, la conformación, el poder y el control del poder político a través del voto, que es invaluable. El voto no tiene precio, por eso no lo debemos regalar. Los mecanismos de participación directa están clasificados, unos de origen popular y otros de autoridad pública. Entonces, los de origen popular son la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Los que son solamente lo pueden solicitar la autoridad pública o el gobierno es el plebiscito. Y hay otros que lo podemos solicitar tanto una autoridad pública como lo podemos solicitar desde el origen popular de los ciudadanos, y es el referendo, ya sea derogatorio o aprobatorio, y la consulta popular, ya sea nacional, o la consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal o local. Hay unas reglas comunes a los mecanismos de participación ciudadana, y es que dentro de esta ley se destacan varios aspectos normativos que comparten los mecanismos de participación ciudadana de origen popular.
Y el primero es que la convocatoria o composición del promotor o del comité promotor a uno de esos procesos electorales que se esté solicitando de alguno de los mecanismos de participación ciudadana, que ya sabemos que los de origen popular son el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa y normativa, o el cabildo abierto, o la revocatoria del mandato. Esos son los mecanismos de participación ciudadana de origen popular. Entonces, esos mecanismos tienen unas reglas generales para poder ejecutar el proceso. Y el primero es la convocatoria o composición del comité promotor de ese mecanismo para ese proceso electoral. Requisitos generales para la inscripción de los mecanismos de participación ciudadana. El registro de las propuestas sobre los mecanismos de participación ciudadana, los formularios de recolección de apoyos de ciudadanos, establecer cuál es esa cantidad de apoyos o firmas que se deben recolectar, tener claro el plazo para la recolección de esas firmas ciudadanas y entrega de los formularios, es tener establecido los topes de las campañas de recolección de apoyos ciudadanos, verificar el plazo para la verificación y certificación de esas firmas, tener también o describir cuáles son esas materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa, normativa o referéndum o consulta popular. En términos generales, pues, en la ley se establece cuál es el proceso para acceder a uno u otro mecanismo de participación ciudadana. Ahora vamos a tener muy claro también que ese número de firmas o de apoyos pues se basan en el censo electoral. ¿Y qué es el censo electoral? El censo electoral es un instrumento técnico, es un listado de todas las personas que están habilitadas para votar. Ese listado se conforma se alimenta de tres aspectos básicamente. Primero es de la inscripción de cédulas que realizamos dentro del calendario electoral en cada uno de los municipios, veredas o puestos de votación en el país. Y esas cédulas inscritas corresponden a aquellas personas que viven fuera o en un lugar distinto al de donde hicieron el proceso de expedición de su cédula y que están radicados por trabajo o su domicilio oficial en otra ciudad o en otro municipio diferente. El segundo elemento o factor que alimenta este listado del censo electoral es la inscripción de cédulas de aquellos ciudadanos que expiden su cédula por primera vez. Esas personas, si la expidieron en Bogotá, ese censo electoral, esas nuevas cédulas entran a ser parte del censo electoral de Bogotá, o las que expidieron en Leticia, o las que expidieron en La Guajira, o en el Chocó, etc. Y el tercer aspecto es que a esos dos anteriores sumados le van a restar las cédulas, los números de cédulas de las personas que hacen parte de las fuerzas militares, que son activos de las fuerzas militares. Entonces, ¿qué es el censo electoral? Ese es un instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil que le permite a la organización electoral planear, organizar, ejecutar, controlar todos los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana en el país. Entonces, ya teniendo claro qué es el censo electoral, aquí tenemos en pantalla una muestra, por ejemplo, de los mecanismos directos de origen popular, qué número de firmas o de apoyos requieren para poder convocar a un proceso electoral por mecanismo de participación ciudadana. Entonces, el primero, que si es una consulta popular de origen ciudadano,
o una iniciativa de referendo constitucional requiere el 5% de recolección de firmas del censo electoral, ya sea si es municipal, si es distrital, o si es departamental, o si es nacional. Ahora, si es la iniciativa para un referendo derogatorio de una ley, requeremos el 10% de recolección de firmas. Y si es una iniciativa popular de acto legislativo de ley, se requiere el 5% de firmas de ese censo electoral. Si es una iniciativa popular normativa o una consulta popular de origen ciudadano, se requiere el 10% para cada una de ellas del censo electoral. Y si es una derogatoria de un alcalde o derogatoria de mandato de un alcalde o de un gobernador, se puede solicitar hasta pasado el primer año de mandato. Y se Profe, no se le oyen, se le cortó la voz. Por dos, yo pensaba que era yo, pero inclusive está hasta paralizada su pantalla. Creo que está teniendo problemas de conexión. La verdad, a mí no me gusta este método que ella utilizó. Sí, yo no sé, todos los cursos en el SENA siempre utilizan MED, es en todos. Yo aquí alzo la mano para hacer una pregunta y nunca, no hay un chat donde yo puedo opinar ni nada. Aquí nos quedamos los dos mirándonos las caras, porque la profe se fue. Se me cayó el internet, ¿ya me escucha? Sí, profe, ya ahora sí. Profe, una sugerencia. Yo tenía una pregunta. Señor. Yo tenía una pregunta, en el momento de hacer la inscripción de las cédulas, ¿con cuánto tiempo de antelación a unas elecciones hay que hacerlo? Más o menos creo que está, bueno, esto lo tengo para la clase de la otra semana, que está el proceso, todo el proceso preelectoral. Más o menos son 60 días antes de que se haga el proceso electoral como tal. Por ejemplo, ahorita las elecciones... O sea, ¿me escuchan? Sí, cuénteme. Profe. Lo estoy escuchando. Aló. No sé si me oyen. Yo lo estoy escuchando. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profe, ¿me escucha ahí? Sí, yo lo estoy escuchando. Profe, Sí. ¿y por qué es la primera vez que no utilizan un instructor MED en esas videoconferencias? ¿Cómo así que no utilizamos un... No, es que siempre utilizaban, las videoconferencias las hacían por MED. Es como más fácil, no sé, pues la universidad siempre utiliza también no sé cómo se llama eso. Este es TIM y este es la herramienta oficial que tiene el SENA para el proceso de formación virtual. Pero vea, este es el séptimo curso que yo hago señora. Yo utilizaba también Meet, yo estaba utilizando Meet, pero se presta primero, la aplicación se la infectan con virus y tercero, en la última que hice por Meet, alguien obtuvo el enlace, alguien que no era de la clase y la verdad colocaron videos obscenos. Entonces decidí utilizar Team, que es la oficial, es más segura. Profe, la verdad, vea, este año este es el séptimo curso que yo hago. Y, sí. Vea, y ahorita cuando fui a entrar me tocó descargar ese Meet, que déle permiso por aquí, que nunca había utilizado eso.
No, porque usted se complicó, porque mire, bueno, es que no. Yo alzo la eh, mano para hacer una pregunta y no sé si allá no ven que yo alcé la mano. No hay una sí, parte donde yo pueda escribir en un chat ni nada. lo que pasa, no sé si estoy hablando con Osvaldo o con Fran. Con Mire, Osvaldo, lo primero, los- tal vez no lo dije al inicio, pero lo primero yo socializo el tema. Después de que socialice el tema, les doy el espacio para hacer las preguntas. Y las preguntas pues deben estar relacionadas con el tema del día. Lo correcto. tercero, acceder a la aplicación TIN es mucho más segura, es la herramienta oficial que tiene el SENA dentro del paquete que nos dio para trabajar como instructor virtual. Y lo cuarto, para acceder no necesariamente tiene que descargar la aplicación. Cuando usted entra le da 3 opciones, si va a descargar la aplicación o si quiere continuar en el explorador. Usted le da clic en continuar en el explorador, coloca su nombre e ingresa. ¿Ve? Simplemente como usted bajó la aplicación, pues se le complicó porque Pronto también... digo yo, esta baja participación debe ser por eso, profe. Digo yo. No, chicos, es que esta es digamos, es la segunda y es el único curso. Entonces, por eso se ve el único curso de este tema, porque tengo más cursos, pero de otros temas. ¿Sí? Entonces, pues la baja Y participación ya... solamente hicimos 1, 2, 3, 5 alumnos. Sí. No porque yo vi el foro y en el foro hay bastante gente. Son 80 aprendices. Pero Por eso digo, de pero no pronto fue tiene que ver la herramienta porque yo estoy dando con esta herramienta desde mayo, que me pasó el último percance con Meet y no quise seguir con eso por esas situaciones. Entonces, y porque además a nosotros en nuestro centro nos exigen trabajar con Teams, porque es la herramienta oficial, por porque eso come menos memoria. llevo 7 cursos con este Sí, año y nunca he utilizado eso. sí, Soy estudiante esa es de nuestra la herramienta nueva oficial. granada y también utilizamos el Meet. Sí, pero yo ya no vuelvo a utilizar Meet porque tuve una muy mala experiencia desde la parte de los aprendices. Entonces utilizo la oficial. ¿Ve? Entonces sí le voy a pedir el favor que hagamos las preguntas al final del tema, ¿vale? Porque después ahora tengo clase con otro grupo, con otro tema diferente, entonces no me alcanza el tiempo. Bueno, entonces continuamos. En los procesos de estos mecanismos de convocatoria y desarrollo de estos mecanismos de participación ciudadana de origen gubernamental, porque los que le hablé antes son de origen popular, esos son gubernamentales. Lo puede solicitar el referendo. Para el caso de referendo lo puede convocar el presidente con la firma de todos los ministros y informa al Congreso. No podrá coincidir con ninguna otra elección y se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral. Cuando es una consulta popular nacional, la puede convocar el presidente con la firma de todos los ministros, previo concepto favorable del Senado de la República, y la consulta se hace sobre una decisión de trascendencia nacional y se aprueba con el voto afirmativo de más de la mitad más uno y que participe la tercera parte, el 50% del censo electoral. Cuando estamos hablando de una consulta popular para convocar una asamblea nacional constituyente, o sea, reformar la Constitución, la convoca el Congreso mediante ley, aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras, o sea, Cámara de Representantes y Senado. Aquí incluye el número de delegatarios del sistema de elección, competencia, fecha y periodo en que se va a realizar, y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. La consulta popular territorial puede ser convocada por un gobernador o por un alcalde con la firma de los secretarios de su despacho, y su objetivo es decir sobre esos asuntos departamentales o municipales según sea el caso. Se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral.
y el referendo de iniciativa gubernamental la convoca el presidente de la República y confirma de sus ministros, si es departamental el gobernador con sus secretarios de despacho, y si es lo municipal la convoca el alcalde y sus secretarios de despacho, y se aprueba con el voto afirmativo de más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral. Y en el caso de la revocatoria del mandato de un alcalde o de un gobernador, se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe el 40% de la votación total válida registrado por el mandatario que se va a revocar. Ahora, ¿qué es la rendición de cuentas? Recordemos que es el segundo pilar más importante de esta ley de participación ciudadana y es un proceso. La rendición de cuentas es un proceso que está conformado por un conjunto de normas, unos procedimientos, unas metodologías, unas estructuras, unas prácticas y unos resultados mediante los cuales las entidades de la administración pública, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, y sus servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de la gestión que realizaron en un periodo fiscal. ¿A quiénes? A los ciudadanos, a la sociedad civil y a otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción del diálogo. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión en la administración pública. ¿Cuáles son esas etapas para realizar la rendición de cuentas? Primero, hay una etapa de aprestamiento donde se recolecciona los datos, se organiza esos datos, se concreta la información, se capacita. La segunda fase es capacitar a todos los funcionarios o servidores de cada institución de cómo se desarrolla esa metodología, cuáles son los objetivos, cuál es el calendario para desarrollar cada fase de ese informe de la rendición de cuentas. La tercera fase es la publicación de esa información que debe de ser en la página web o en un medio de difusión de la entidad y publican ese informe. Luego se hace una convocatoria, paralelamente se va haciendo la convocatoria e invitación a toda la comunidad y a todas las partes interesadas a la presentación de ese informe de rendición de cuentas. Durante el desarrollo y presentación de ese informe de rendición de cuentas, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un seguimiento y una evaluación a cada uno de esos partes de ese informe, a todos esos recursos, a cómo lo utilizaron esos recursos, en qué se gastaron, cuáles fueron los resultados esperados, cuáles fueron el cumplimiento de esos indicadores y se hacen ese seguimiento pues se hace a través también de preguntas, de consultas que se hacen a esa rendición de cuentas. Y la última fase de este proceso de rendición de cuentas consiste en que la entidad debe dar por escrito, debe responder por escrito y en el término de 15 días a cada una de las preguntas que hicieron o formularon los ciudadanos en el marco del proceso de la rendición de cuentas y publicar en la página web o en los medios de difusión oficial de las entidades esas respuestas. Ahora, ¿qué es el control social? Está dentro del segundo pilar, que es la rendición de cuentas y el control social. Este control social es el derecho y es el deber que tenemos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de organizaciones o de redes sociales o instituciones en la vigilancia de la gestión pública y los resultados. El control social, entonces, tiene por objeto
hacer un seguimiento y una evaluación a esas políticas públicas y a la gestión desarrollada por autoridades públicas y por aquellos particulares, aquellas entidades particulares que ejercen funciones públicas. Este control social se desarrolla a través de, por ejemplo, veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, auditorías ciudadanas, instancias de participación ciudadana que se establezcan en cada una de los municipios o departamentos a nivel nacional o por las mismas instituciones del Estado. ¿Cuáles son esos objetivos del control social? El primero está a fortalecer la cultura de lo público en los ciudadanos, contribuir a la mejora de la gestión pública, prevenir los riesgos y hechos de corrupción en la gestión pública, fortalecer la participación ciudadana, apoyar y complementar la labor de los organismos de control, propender por el cumplimiento de los principios constitucionales en cuanto a la función pública, promover el liderazgo y la participación de la gestión pública, identificar cuáles son esas fallas en la gestión pública, contribuir a la garantía y restablecimiento de derechos sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora, existe también el tercer pilar de esta ley, nos habla sobre el Sistema Nacional de Participación Ciudadana a partir del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Entonces, lo primero es que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana está en cabeza del Ministerio del Interior. Quien lo preside es el Ministro del Interior y este Consejo de Participación Nacional de Participación Ciudadana pues es quien, como es un órgano, primero es un órgano que asesora permanentemente al gobierno nacional. ¿En qué lo asesora? En asuntos para la promoción, el diseño, el seguimiento y la evaluación de esa política pública en el país. ¿Quiénes hacen parte de ese Consejo Nacional de Participación Ciudadana? Primero el Ministro del Interior, quien es que lo preside y lo convoca. El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, un gobernador elegido por la Federación de Departamentos, un alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios, un representante de las asociaciones de víctimas, un representante del Consejo Nacional de Planeación de las asociaciones de consejos territoriales de planeación, un representante de la Confederación Comunal, un representante de la Asociación de ASCUM, un representante de la Confederación Colombiana de las ONGs, un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas, un representante de los gremios económicos, un representante de los sindicatos, un representante de las asociaciones campesinas, un representante de los grupos étnicos, un representante de las asociaciones, de las organizaciones de mujeres, un representante del Consejo Nacional de Juventud, un representante de los estudiantes universitarios, un representante de las organizaciones de discapacitados, un representante de las juntas de administradoras locales. Y a este consejo tiene unas funciones importantes como es la de asesorar al gobierno nacional en el diseño de esa política pública de participación, coordinar
el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, articulando todas las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la estructura organizacional de los departamentos o de las alcaldías deben ya estar funcionando una oficina o un área o una dependencia donde se informe, donde se capacite, donde se coadyuve a la estructuración de programas de participación, de establecer unas acciones de participación ciudadana a esos niveles y que se ha articulado con todas las entidades a nivel local, tal y como a su vez se hace a nivel nacional. ¿Por qué? Porque a estas oficinas, a estas áreas y de acuerdo a esta ley se le asigna un presupuesto. Y ese presupuesto de participación son los gobiernos de cada municipio los que definen con qué se va a, o cuál va a ser ese porcentaje que se le va a designar a ese presupuesto de participación. Y ese presupuesto de participación, ese porcentaje se alimenta con los recursos de libre destinación que tiene el municipio o el departamento. Entonces, ese proceso de presupuesto participativo es una asignación equitativa, eficiente y eficaz y transparente de esos recursos que se le asignan a esa área, a esos programas de participación ciudadana en cada municipio. Entonces son cada alcaldía, cada gobernación que dice qué porcentaje es, qué rubros son los que se van a manejar con ese presupuesto participativo y qué programas y qué políticas y qué espacios le van a desarrollar en cada municipio para los procesos de participación ciudadana. Ese presupuesto se gasta en todas esas actividades y todos los proyectos para la promoción, la protección y la garantía al ejercicio del derecho de participación en cada municipio en Colombia. ¿Cómo se financia la participación ciudadana en Colombia? Entonces, en esta misma ley 1757 del 2015 creó el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia y se alimenta con los recursos asignados en el presupuesto nacional, que a su vez lo hace cada municipio con los recursos de libre destinación que le ingresan. También se alimenta con unos recursos de los entes territoriales, con donaciones de dinero estos recursos además se complementan con unas donaciones de dinero y en especie legalmente aceptadas. También se financia con los recursos de cooperación internacional que impulsen la intervención de la participación ciudadana en la gestión pública. Entonces, aquí puede recibir unos aportes de cooperación internacional. También se financia con unos recursos del sector privado orientado a la participación ciudadana a través de créditos nacionales o internacionales. Y también se financia con los recursos de entidades del orden nacional a través de unos bienes, derechos y recursos adjudicados de acuerdo con la ley. ¿Qué se debe invertir esos recursos? En procesos que permitan desarrollar esas capacidades, esos programas de expresiones asociativas de la sociedad o de la comunidad para materializar las diferentes formas de participación que nos dan los mecanismos de participación ciudadana. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? ¿O quieren hacer algún aporte o complementar el tema? Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Entonces, básicamente, anotando ahí, para poder, o sea, para la que se encarga sobre la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos sería la ley 1475. Sí, pero aquí estamos,
Pero aquí no estamos hablando de la ley 1475, estamos hablando de la ley 1757 del 2015, que es la ley estatutaria de participación. Pero Mañana, en esa misma, cuando, o sea, yo es que como cuando yo estaba buscando los artículos, ajá, me remitió a varias leyes, ajá, que fue la ley 1475, sí, la ley 1474, que es la de prevención, y ujú. otras más sobre control ciudadano. O sea que básicamente toda esta ley es una ley en blanco como tal, que sería Esta es implementada puntual. a ver, esta ley y la ley 134 son las que reglamentan o nos dan las pautas de cómo participar, cuáles son las herramientas para participar. Y a su vez, estas leyes también deben de funcionar de manera coordinada con esas leyes que reglamentan cómo se debe alimentar o cómo se debe financiar una campaña electoral o un proceso o una campaña o un proceso electoral para realizar un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, si el presupuesto, que estamos hablando de presupuestos participativos, si para desarrollar un referéndum en X departamento, primero se tiene que tener en cuenta cuál es el calendario, el procedimiento que tiene establecido el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de Estado Civil, qué es lo que se va a poner en consideración de votación y para hacer ese movimiento para poder fotocopiar todos esos formularios, para poder presentar la planeación de la campaña, para poder decir cómo se va a financiar cada una de las fases de la campaña para publicitar y promover el mecanismo de participación ciudadana, ¿con qué dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Ve? Entonces ahí es que se tiene, en esas partes es que se tiene que cumplir lo que dice la ley 1475 sobre el proceso político electoral en Colombia, del cual vamos a empezar a hablar mañana, perdón, la otra semana. El miércoles de la otra semana ya empezamos a hablar sobre todo lo que es el consejo, ese proceso y qué es lo que nos dice la ley. No solamente la ley 1475, sino las reformas, aquí lo tengo, las reformas políticas que ha sufrido el proceso electoral en Colombia. ¿Ve? Entonces ya en la otra clase empezamos a ver esas leyes y cómo qué es lo que dice específicamente en cada una de las reformas, porque este proceso ha sufrido 3 reformas en el año 2003, en el año 2009, que son las más recientes. ¿Vale? Entonces, Vale, profe. les agradezco su participación y los espero en la próxima clase. Mi compañero ahí tiene la mano levantada. Es que esto como hago ampliación de la pantalla. Profe, tengo 2 preguntas. Señor. Primera, de acuerdo a un conducto jerárquico, pues que viene de nación, departamento, municipio, ¿qué es una consulta popular territorial? ¿Y para qué se hace? Una consulta, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de municipio. Correcto, por eso digo que hay como un conducto jerárquico. Entonces viene nación, departamental y territorial. Entonces, por eso cuando yo les explicaba, puede ser nacional, puede ser departamental o puede ser local. Cuando hablo de local o de territorio, estoy hablando de municipio, o cuando hablo de departamento, departamental. ¿Sí? Esa es la jerarquía política que hay. Exactamente, pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad hago eso? La consulta popular, de ahí les decía que hay una que es consultiva para una ley, una instancia. Les decía que si miremos la presentación para que usted tenga más claridad, que si no la cerré. Los mecanismos. ¿La está viendo la pantalla?
Sí, señora. Bueno, Ahí están. tengamos en Es que cuenta vean, que habla de un estas, referendo, listo, el referendo, bueno, listo, ya sabemos que es. La consulta popular, pues nacional, también sabemos. La consulta popular para convocación de una Asamblea Nacional Constituyente es cuando transformamos la Constitución. Pero una consulta popular territorial, ¿para para qué asuntos la hago? que ¿Qué son cambio con para eso? que para algún proceso, para alguna toma de decisiones a nivel municipal o a nivel departamental. Por eso aquí está escrito, mire, usted lo puede hacer un gobernador o un alcalde, si es a nivel territorial, si es a nivel departamental, si es a nivel distrital. O sea, solo, por ejemplo, para el caso de Bucaramanga, solo se va a tomar una decisión sobre algo legislativo, pues son asuntos legislativos que se hacen allá, solo para que van a cubrir solo a las personas que viven en Bucaramanga. Pero si es departamental, entonces se hará a nivel Santander. Exactamente, pero sigo con la duda, es específicamente para hacer qué. Una consulta O sea, popular de listo, origen ya hacemos, ciudadano, se puede hacer una consulta de origen ciudadano, puede ser sobre, dice, aspectos que se van a reformar a nivel legislativo o normativo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando hicieron la consulta popular que se pretendía acabar con la corrupción, entonces, minimizando el Congreso, que bajándole los salarios, era en esa consulta nacional, en esa o consulta sea, un popular ejemplo, era yo tengo, nacional, si íbamos a yo reformar tengo, el Congreso, pero se puede hacer en otros aspectos a nivel departamental o a nivel local o municipal. o sea, yo a nivel alcaldía puedo proponer que se reduzca, un ejemplo, el número de concejales, o eso ya está Claro, estipulado cuántos. ¿Sí? se lo puede hacer. Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuáles son de origen popular, que es la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones, el cabildo abierto o la revocatoria del mandato. Solo lo puede pedir el pueblo. Pero, Exactamente. ¿cuáles lo pueden pedir tanto el pueblo como una autoridad pública? Alcalde o gobernador o presidente. Lo puede pedir. Que puede pedir el referéndum, ya sea derogatorio o aprobatorio, o la consulta popular, que puede ser nacional, o la consulta popular, que puede ser a nivel departamental, distrital o municipal. Territorial. Profe, tengo otra preguntita, listo, ya me quedó claro esa parte. Me habla de unos recursos de libre destinación. Los que le ingresan al municipio o al departamento. Exactamente, pero hay un rubro específico Lo de dónde. define el mismo municipio o lo define el mismo departamento. ¿Cuáles son esos rubros por los que van a asignar ese presupuesto? Pero no hay uno específico. No, la ley dice, y lo dije, y le está aquí